Alicia Contero, especialista en Derecho Penal, asesora jurídica del proyecto CTOC de la Fundación Panamericana para el Desarrollo PADF e investigadora del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado OECO. Se le recuerda a la abogada Alicia Contero, tiene el tiempo de 5 minutos. Muchas gracias. Buenos días, señoras y señores asambleístas. Primero agradezco la invitación para reunirme con ustedes y compartir algunas de las ideas que previamente ya fueron objeto de debate en la Comisión de Régimen Económico y Tributario, a cuyos integrantes también agradezco por el tiempo que me dieron para compartir este tema. Contarles que la Fundación Panamericana para el Desarrollo, a través del proyecto CITOC, se encarga de fortalecer las capacidades del sector justicia ecuatoriano particularmente para la lucha en contra del crimen organizado y el narcotráfico. Y dentro de ese marco, y debido al corto tiempo que tengo para compartir estas ideas con ustedes, he reunido algunos temas que creo necesario recordar. Primero, todos estos temas serán relacionados con las reformas a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio propuestas para este pleno. Y sobre este tema creo necesario que ustedes tengan presente que la extinción de dominio no es nada más que la variable latinoamericana de lo que internacionalmente se conoce como decomiso sin condena. El decomiso sin condena o comiso civil o comiso autónomo es un mecanismo que se ha previsto por algunos estados y por la comunidad internacional, reconociendo que el derecho penal resulta limitado al momento de combatir ciertos fenómenos criminales de carácter complejo. Ustedes dentro del marco internacional van a encontrar, por ejemplo, en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción o en la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, que está reconocida esta figura como un mecanismo para ser adoptado en la legislación interna de los estados. Asimismo, recordarles que en enero del año pasado el Estado ecuatoriano recibió el informe de evaluación de Gafilat. Esta evaluación se compone, entre otras cosas, del cumplimiento, la evaluación del cumplimiento de las 40 recomendaciones del GAFI. Si ustedes se remiten a la recomendación 4, entre otras cosas, establece que los estados contarán dentro de su legislación interna con el decomiso sin condena. ¿Cuál ha sido el desarrollo de esta figura en la región? 12 países de Latinoamérica cuentan ya con leyes de extinción de dominio. 11 de ellos, México, El Salvador, Honduras, Guatemala, República Dominicana, Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia, Argentina y Chile, han reconocido la independencia de esta acción y no la han atado a la existencia de una sentencia previa. Obviamente, la Constitución de la República del Ecuador establece un sustento para el derecho a la propiedad y su ejercicio. En primer lugar, sobre su origen. ¿Cómo puede nacer el derecho a la propiedad y por qué esto es importante para la extinción de dominio? De acuerdo al artículo 83, numerales 1 y 2, los ecuatorianos tenemos obligaciones, entre esas, respetar la Constitución y la ley, no ser ociosos, no robar y no mentir. Y bajo esa luz debemos analizar la adquisición del derecho de propiedad. Porque quien contraviene la ley y la Constitución o quien adquiere ilícitamente una propiedad, evidentemente no tendrá la protección jurídica del Estado. Por otro lado, sobre la destinación que se da a los bienes, los artículos 66, 26 y 236 de la Constitución también determinan que el ejercicio de este derecho deberá tener dos funciones, social y ambiental. El incumplimiento de estas funciones acarrea consecuencias jurídicas. Y finalmente, les invito también a pensar con la aplicación del principio de igualdad, el artículo 66, 24. Porque quien pretende poseer un bien contraviniendo al derecho, no actúa en las mismas condiciones que quien lo adquiere y lo ejerce lícitamente y cumpliendo las normas.
Sobre algunas preocupaciones que entiendo han surgido en el debate de esta figura. Compartirles que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una de las máximas instancias en la materia, ha reconocido que el decomiso sin condena no contraviene a los derechos humanos. Y ha reconocido también que este debe ser autónomo e independiente, tanto de la acusación penal como de la condena. Contarles también que dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en 23 años que existe la extinción de dominio en la región, no existe una condena contra los estados por contar con extinción de dominio independiente de la materia penal. En sí, la figura de extinción de dominio no contraviene los derechos humanos. Sobre preocupaciones específicas respecto a la seguridad jurídica, la misma Corte Constitucional de este país ha determinado que la seguridad jurídica debe ser analizada bajo dos luces. La certidumbre, es decir, la estabilidad jurídica que se genera respecto a una situación. Y segundo, la previsibilidad de la aplicación de las normas. Y yo me permito trasladarles a ustedes esta pregunta. Quien adquiere bienes ilícitos o quien los destina a una actividad ilícita, ¿sabe que el derecho le ampara? Y yo espero que todos respondamos que no. Legalmente y bajo la aplicación del derecho saben que no están amparados y por eso recurren a diversas tramas para ocultar esos bienes. Sobre la presunción de inocencia, la independencia y la autonomía de la extinción de dominio. Abogada, tiene un minuto, por favor, gracias. Gracias. Radica precisamente en que esta institución cuenta con sus propias garantías, su propio procedimiento, sus propios derechos, su propio desarrollo. Contarles que dentro de la extinción de dominio entonces tenemos dos pilares fundamentales. Lo que en derecho penal sería el principio de legalidad, en extinción de dominio son las causales de extinción de dominio del artículo 19. Sobre la presunción de buena fe, vendría a ser de alguna manera equiparable a lo que se establece como presunción de inocencia. Porque si el Estado establece que se contraviene el derecho, entonces el Estado debe probar esa ilicitud. Comprendiendo que varios aspectos de la Corte han limitado algunas de las cosas que deben unirse a una ley de extinción de dominio adecuada, felicito que dentro de este informe se haya incorporado el artículo 4.1 que de alguna manera amplifica la imposibilidad de contar con sentencia condenatoria, la incorporación de un plazo de 80 años para el ejercicio de esta acción y las mejoras dentro del procedimiento, particularmente la fase de investigación preliminar, que será de carácter reservado. Finalmente, señores asambleístas, espero que el debate en este pleno lo que lleve sea un mensaje contundente en contra de las organizaciones criminales y de sus economías ilícitas. Muchas gracias.